Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco Y yo soy Marta Uribe. y esto es, Diálogos con tu sabiduría. hoy día vamos a tocar un tema muy bonito que ya les contamos, les anunciamos la semana pasada, que es, El plan del alma. A ver, hay un libro que se llama El plan del alma y se los recomiendo, cómprenlo y léanlo. Pero estábamos hablando con Vivi detrás de cámaras, que todos en la vida tenemos ese tipo de personas que nos detonan cosas, sean buenas o sean malas. Y parte de lo que dice el libro, y es algo en lo que nosotras creemos, es que antes de venir acá a este mundo, somos seres de luz encarnados en un cuerpo, hacemos unos acuerdos para venir. Entonces es como si escogiéramos a nuestros papás, escogiéramos a nuestros hermanos y las personas con las que nos rodeamos en la vida, previamente hicimos acuerdos. Entonces, si esto fuera así, fuera real, no lo podemos comprobar, pero digamos, queremos creer que es así. Cuando yo leí este libro, entendí, por lo menos en el caso de mi papá y Alicia, mi madrastris de la que hemos hablado aquí antes, si yo previamente, antes de venir acá, en el caso de ellos hubieran hecho ese acuerdo que no, vamos a estar juntos 25 años, pero después a mí me va a dar un cáncer y tú me vas a cuidar y yo me voy a morir primero que tú. O sea, si eso efectivamente es algo acordado, podríamos ver las situaciones difíciles o las situaciones que nos detonan cosas desde una perspectiva muy diferente. claro, porque hay un plan mayor que lo sostiene, ¿no? Ya no es algo que nos toca, de comillas, de improviso, sino que alcanza algún nivel de sentido cuando vemos que hay un Claro, plan mayor que acordamos. No sé si te acuerdas de esa película, Alma, Soul, que sí, muestra la de también, Disney. claro, que él va y encuentra estas almas que todavía no habían bajado y que justamente estaban como clasificadas por los aspectos que venían a aprender y según eso escogían qué vida iban a llevar. Eh, Efectivamente. y yo creo que sobre todo esto de hablar del plan del alma empieza a cobrar sentido cuando, lo que decías tú, hay personas que nos remueven emociones positivas o negativas, pero es como uno siente que está de una manera muy extraña vinculada a esas personas, como que no sabes por qué está tan presente en tu vida, no sabes por qué o te gusta tanto o te molesta tanto, pero está siempre presente, está siempre estimulando una conversación o siempre desafiando algún aprendizaje de alguna forma. Por eso también nos molesta un poquito, ¿no? Claro, fíjate que yo creo que la pregunta clave, a partir de entender que si existe realmente un plan del alma antes de venir acá, ya no existiría la frase de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué se murió fulanito? Sino, ¿Para qué? ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esa persona y yo hicimos ese acuerdo? ¿Cuál era la razón para que eso pasara? Porque entonces cobraría un sentido ya diferente, ¿sí? Claro. Y eso es lo que quisiéramos acá. O sea, aquí no vamos a comprobar si existe o no un plan del alma, no tenemos ni idea. Pero un poco lo que buscábamos con Vivi al traer esta conversación, hoy aquí detrás de cámaras estábamos hablando pues, de personas conocidas o situaciones que pasan que uno dice, pero ¿por qué pasó eso? Ese tipo de cosas. Dijimos, no, a ver, si esto fuera algo acordado previamente, antes de venir, como la película Soul que acabas de mencionar, ¿qué sentido tiene? Entonces, si había un acuerdo y había un para qué, pues tiene todo el sentido. Claro, y Fíjate sobre que, todo cuando los temas son como que nos desbordan, ¿no? Las muertes, por ejemplo, accidentales, las muertes prematuras, las muertes dolorosas, aquellas muertes, por ejemplo, que están como fuera de lo que nosotros teníamos dentro de nuestros comillas planes, ¿no? Uno siempre dice, yo me voy a sí, morir de viejito o me o voy a... dentro de lo que en teoría es el En orden teoría, natural de el la orden, vida. claro. Y cuando hay muertes accidentales, la pregunta cobra mucho más sentido, porque lo primero que uno dice
es ¿por qué nos pasó esto? ¿No? ¿Qué mala suerte? ¿Por qué no? Si eres más religioso vas a decir ¿por qué nos castigan así? O, ¿no? Y claro, el Sí, sentido cambia completamente cuando uno dice ¿para qué? ¿No? Porque eso le da sentido a la vida del que se fue, por ejemplo. ¿Para qué? claro, porque, o sea, si esa persona hizo ese acuerdo conmigo que se iba a ir así o tal cosa, ¿para qué pasó eso? Claro. Esa persona se fue, pero yo me quedé, ¿para qué? Y fíjate algo, yo lo veo un poco en el caso de mi papá. Si yo tuviera que entrometerme un poquito en ese tema, pienso que ella eh, tomó esa decisión para modelarle a él lo que es recibir, digamos, esas dificultades de una manera digna y amorosa. Mm, Y él para entregarle todo su amor mientras ella estuvo. mm, Y, y ahora que ya no está, creo que el aprendizaje de él un poco es aprender a estar en paz con él, a, a mirar más la gratitud de cuando la tuvo que el dolor de no tenerla. mm, mm. Mm, o esas personas que nos detonan una cantidad de cosas que finalmente nos muestran que tenemos que aprender algo, Claro, claro. ¿sí? La semana pasada hablamos de la famosa Tusa y yo decía que yo había tenido una tremenda. Si hoy la miro, o sea, mi plan del alma con ese personaje, lo que acordamos fue perfecto, porque a mí me ayudó a nuevamente tener que entender que tengo que asumir mi realidad y no puedo estar haciéndome la boba esperando a que no pasó nada y voy por la vida haciéndome la que no ha pasado nada y viene y me da este totazo y me aterriza que yo tengo que hacerme cargo. Sí, por ejemplo, en eso de la tusa que hablamos la semana pasada, claro, yo también pienso en mis exparejas y digo, si no las hubiese tenido, no habría aprendido lo que necesitaba para tener el matrimonio que he llevado de estos veintitantos años. Porque Totalmente de acuerdo. en ese momento a aprender cosas. Pobre que los otros fueron las víctimas, pero justamente En mi caso yo era la víctima. pero ellos tuvieron que bancarse el aprendizaje, ¿no? Pero una vez graduada, me permitió asumir este otro desafío, ¿no? Fíjate Entonces, que me acabas de hacer acordar algo, perdóname que te interrumpa ahí. Em, yo recuerdo que yo quedé embarazada muy fácil de mi primera hija, pero de mi segunda hija nos costó mucho trabajo y alguien me dijo, vaya donde una doctora, no sé qué, que es bioenergética. Y bueno, yo ahí en esa época no creía en nada de eso, pero terminé yendo. Y yo me acuerdo que su primera pregunta fue, ¿y usted para qué quiere otro hijo? Entonces yo me acuerdo que yo pensé y le dije, pues mira, la verdad es que ser hijo único me parece tremendo. O sea, mi apoyo en mi vida es mi hermano. eh, eh, yo no quisiera que mi hija se quedara sola. mm, Y la frase de ella fue, uy, no, pero si a mí me piden que venga a esta vida porque tengo que cuidar a la otra o acompañarla para que la otra no se quede sola, pues yo tal vez no escogería venir. Yo creo que por eso es que usted no ha quedado embarazada. Piense muy bien por qué quiere otro hijo. Y yo creo que me fui pensando, ay no, o sea, encima de todo me regañan. Pero sí me fui pensando, me dejó pensando, dije, sí, si de verdad es que allá arriba hay almitas esperando a venir mm, y vamos a hacer un acuerdo, ¿para qué quisiera yo que viniera? Y yo recuerdo pensar, para que nos haga felices, para que sea divertido, porque en mi caso ser mamá primípara, pues yo sufrí más mi primera hija, más que disfrutarla, porque pues era todo perfeccionista, cuidado, no se enferme, la pañalera, o sea, era trastornada mal. Entonces pensaba, ay, que la segunda sea relajado, disfrutar, fácil, divertido. Incluso me acuerdo que pensé que nos rompa todos los esquemas y pues eso es mi segunda hija. O sea, ella vino a romper con todos los esquemas de la vida, de la familia, de todo. mm, Em, entonces ahí me haría sentido el decir, venga, yo hice un acuerdo con esta persona. O sea, vino a rompernos los esquemas, a hacernos la vida más liviana, a reírnos más, a que no tiene que existir un estereotipo, una cantidad de cosas. Entonces, desde ahí yo podría decir ahorita que en mi caso,
si el plan del alma existiera, yo creo que sí hicimos un acuerdo de ven y aprendemos esto. Sí, es súper, escuchándote, me acuerdo también, lo vinculo con las constelaciones familiares, en términos de también estas almas que están vinculadas y que hay un plan, ¿no? Hay una razón por la que son Sí. estas las personas que participan en tu vida, esta es la relación que tienen y esto es lo que tenemos que aprender. Porque me acuerdo de un libro de Hellinger, que es el creador ¿De las de las constelaciones? constelaciones, en que una persona le dice que trabajaba como monitor en un lugar en el que iban mujeres que no podían tener a sus hijos y los entregaban en adopción. Entonces él había adoptado 2 o 3 niños. Y Hellinger le pregunta, ¿para qué había adoptado 2 o 3 hijos? Y él le dice algo así como, porque era mi deber, ¿no? Ayudarlos. Y él le dice, no, si tú no puedes adoptar hijos porque tú sientes que tú tienes un deber, tú adoptas un hijo por otras razones, porque quieres felicidad, porque quieres tener un hijo, no por cumplir un deber, porque quieres tener un hijo. Le dijo, estás vulnerando el orden. Yo no lo haría, le dijo. Entonces, también hay un tema de este plan, como que dices tú, que acordamos antes con las almas. eh, es súper interesante que no es transaccional. No es Fíjate porque que yo quiero algo, sino me porque estás acordamos haciendo, que los dos íbamos a aprender sí, algo. me estás haciendo pensar que ayer precisamente hablé, hay un caso en mi familia, un tío mío, Ujú. tiene un matrimonio, digamos, complejo y tiene una hija, pero siempre fue ella quedó embarazada por darle gusto a él, pero no porque ella quisiera. Como es lo que toca y pues finalmente nos casamos y pues él quiere y cómo le va a decir que no. Y entonces sí, pero ahí se está vulnerando una cantidad de cosas. Ahí Claro. hay un plan que desde el inicio no está bien. Entonces, eh, ¿para qué vino esa alma? Y ha sido además un reto porque pues con esta niña han pasado una cantidad de cosas. Entonces, es como si yo necesito aprender algo y entonces tú y yo vamos a acordar algo, pero para que aprendamos. Claro, porque, claro, bueno, dicho eso, entonces, no es solo que hay un plan, sino que no es un plan transaccional, No, es un plan como de desarrollo para todos los involucrados. energéticamente estamos todos Claro. involucrados y de alguna manera a mí y me encantaría recomendarles que se vieran la serie de Another Self en Netflix, Mi Otra Yo. Es sobre constelaciones. ¿Y por qué recomiendas ver esta serial sobre las constelaciones familiares? No sé, tal vez a mí siempre he oído el tema de las constelaciones, me costaba mucho trabajo como entender que así fuera, pero efectivamente se conecta con el tema del plan del alma y venimos a aprender cosas. Pero cuando termina siendo transaccional, como tú lo pones, pues hay un desbalance en el sistema. Y al haber un desbalance en el sistema, pues hay situaciones que empiezan a pasar y hay aprendizajes ahí. Entonces creo que sería chévere para los que no, digamos, no saben mucho de este tema de constelaciones. Yo no es que sepa, pero digamos ya por lo menos entiendo en qué consiste. Poderlo mirar y cuestionarnos un poquito, porque sí hay situaciones como tú dices, muertes repentinas, enfermedades, relaciones tormentosas, una cantidad de cosas que si las podemos mirar desde un plano diferente, donde fue algo que previamente nuestras almas acordaron para aprender algo, lo podríamos mirar desde una óptica diferente que nos permita más aprender en lugar de sufrir y quedarnos ahí en resignación o en una cantidad de emociones que no nos dejan avanzar. Claro, nos lleva al mundo de la aceptación. Exactamente, hacernos cargo de lo que nos corresponde hacernos cargo y de lo que no, pues sencillamente soltarlo Claro, y ya. y ya. Entonces piensen, yo creo que la reflexión hoy, más que unos pasos o unos tips, es revisemos como esas relaciones que han sido
retadoras, que nos cuestionan, que nos retan, una cantidad de cosas. ¿Para qué han venido? Si yo hice ese acuerdo antes con esta persona, ¿para qué lo hice? Y si puede leerse el libro tiene cosas, digamos, por lo menos nos pone a pensar desde una perspectiva diferente. Sí, yo creo que ese es el tip y la sugerencia de actividad. Exactamente. Agradecemos como Bueno, siempre ya, que nos sigan, que nos sí, escuchen. Y la próxima semana vamos a hablar sobre los chakras. chakras. Ese tema tiene de todo. Así que no se lo pueden perder. Como siempre, síganos en nuestro Instagram, Diálogo con tu Sabiduría, todo junto, sin tilde. Envíenos sugerencias y muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.